Hola chicos, este video es para explicarles sobre la operación logaritmo y su uso en ecuaciones, ¿sí? Vamos a empezar a algo que se supone que ustedes ya han visto. De hecho, uno de los ejercicios que tuvieron que hacer fue despejar una potencia, así que veamos algún ejemplo de ecuaciones que tengan alguna potencia incorporado, ¿sí? Por ejemplo, la que tiene en pantalla, x al cubo igual a 64. Yo creo que esto ustedes lo saben despejar sin problemas. Para que la x quede sola, lo que uno tiene que hacer es despejar, pasar el exponente del lado de la derecha, y los exponentes pasan como raíz. Creo que eso ustedes lo saben. En este caso, como tenemos un exponente al cubo, pasaría como una raíz cúbica, ¿sí? Es decir, cuando vos tenés el exponente, debes fijar bien qué número es ese exponente y pasarlo como una raíz. Cuadrada, cúbica, cuarta, quinta, lo que corresponda dependiendo del exponente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se va a pasar como una raíz cúbica porque el exponente es un cubo, ¿sí? Básicamente pasa a ser el exponente de lo que se llama el índice de la raíz. Me queda que x es la raíz cúbica de 64. ¿Sí? El índice es eso, ese numerito que aparece arriba del simbolito de radical, y básicamente indica, ¿sí?, de qué exponente proviene, ¿sí? Bien, si uno hace la raíz cúbica de 64, ¿sí?, se hace con la calculadora, da 4, ¿sí? 4 al cubo es lo que da 64. ¿Sí? De hecho, si uno quiere chequear, ¿sí?, se hace con la calculadora también. Agarras el 4, lo tenés que reemplazar donde dice la x, es decir, te queda 4 al cubo, y ver si efectivamente eso da 64. ¿Sí? Verificar si da 64 cuando haces 4 al cubo, que era la ecuación de partida. Con la calculadora, ¿sí?, apretamos el 4, apretamos la tecla que pone el exponente, ponemos el exponente 3 y le damos igual, que da 64, ¿sí? La tecla para los exponentes depende del modelo de la calculadora. Fíjense que en el modelo de mi calculadora es una x con un espacio en blanco donde iría el exponente, ¿sí? Bien, resolviendo esta operación nos queda esta pantalla, este resultado, 4 al cubo, efectivamente da 64, así que se cumple la ecuación de partida. Si vos agarras 4 y le das al cubo, cumple con valer lo que nos pedía que valiera, ¿sí? Bien. Los nombres es importante, ¿sí?, para que me entiendan cuando yo les explico el índice, el exponente, la base, ¿sí? Repasemos los nombres. Cuando uno tiene una potencia, base es el número de abajo, es el número que se eleva. Exponente es el número que justamente está arriba, que es el que al cual está elevada la base. Y potencia es el resultado de esa cuenta, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, x era la base, cubo 3 era el exponente, y la potencia era 64. A partir de ahí arrancaba nuestro ejercicio, ¿sí? La base era nuestra incógnita. Y el exponente fue el que pasamos del otro lado. Cuando lo pasamos del otro lado, ¿de qué manera pasó? Pasó como el índice, el numerito chiquitito del radical, de la raíz, ¿sí? Bien, entonces, cuando uno tenga que despejar y tenga que pasar el exponente del otro lado, pasa como el índice de la raíz, lo que tienen ahí en pantalla, ¿sí? Este tipo de despeje, que acá tienen el ejemplo que hicimos, sirve cuando la incógnita es la base, ¿sí? Cuando vos tenés x elevado a algo, podés despejar ese exponente como acabamos de hacer. Pero, ¿qué pasa si ahora la incógnita ya no es la base? La x no es la base de la potencia, sino que la incógnita es ahora el exponente mismo, ¿sí? Fíjense este ejemplo que tenemos ahora en pantalla. Fíjense que acá la x no es la base de la potencia, es el exponente la x. La incógnita, el número que no sabemos, es el exponente. Ya no va a ser igual que el caso anterior. En el caso anterior nosotros pasábamos el exponente como el índice de la raíz porque la x era la base. Acá la base es un 5, ¿sí? Entonces, ¿cómo se resuelve una ecuación de este estilo? Bueno, esta por ahí se pueden dar cuenta por prueba y error. 5 a la 1 da 5, no es. 5 al cuadrado da 25, no es. 5 al cubo, ese sí da 125, entonces uno puede deducir, bien, la x tiene que valer 3. Así a prueba y error, va probando 1, 2, 3, 4 y 5 hasta que llegue a 125. Ese método funciona bien cuando tenés una base chiquitita como acá, pero cuando tenés un número mucho más grande, ahí empieza a ponerse más complicado.
Entonces, ¿cómo hacemos para despejar sin hacer prueba y error y poder resolver esta ecuación? ¿Sí? ¿Cómo se hace para despejar cuando la x es el exponente? Bien, ahí es cuando entran en juego los logaritmos, ¿sí? Los logaritmos es la forma de despejar esta ecuación que tienen ahí en pantalla y poder obtener el valor de la x, ¿sí? Es una operación que creo que no han visto antes. Ustedes han visto multiplicación, suma, resta, división, han visto potencia, han visto raíz, pero logaritmo es probable que no hayan visto. Bueno, el logaritmo es una operación que en cierta forma también es la inversa de la potencia cuando uno lo que quiere obtener es el exponente, ¿sí? Entonces, para despejar y obtener el valor de x, lo que vamos a tener que hacer es escribir un logaritmo. Vamos a tener que aprender a escribirlos y a resolverlos, que se van a resolver con la calculadora, igual que las potencias o las raíces, ¿sí? En este ejemplo en particular, ¿sí? Tengo el 5 que es la base. Esa x se transforma en el logaritmo en base 5 de 125. Es decir, para que la x baje, para que la x me quede solita, esa base 5 pasa del otro lado como la base de un logaritmo. Y se lee como acabo de leerlo, ¿sí? Se lee x es igual al logaritmo en base 5 de 125. Obviamente ahora les voy a enseñar bien cómo calcularlo y cómo escribirlo. Pero fíjense la transformación. Yo logré bajar la x y dejarla solita, logré tenerla despejada, pasando esa base 5 como la base de la operación logaritmo, ¿sí? Después habrá que ver cómo resolver eso que escribimos ahí, ¿sí? Entonces, la base, que es un número conocido, en este ejemplo en particular es 5, pasa a ser la base del logaritmo. El logaritmo tiene dos cosas. Tiene una base y tiene el número que vos le querés calcular, ¿sí? Tiene la potencia, que en este caso es 125. Bien, de esa manera se despeja la x cuando vos tenés la x como el exponente. Pasa como un logaritmo, ¿sí? Un logaritmo en base, la misma base de la potencia, ¿sí? Fíjense, acá está escrito con letras. Si vos tenés como base de la potencia a, la base del logaritmo va a ser a, el numerito ese chiquito va a ser a. Si vos tenés un exponente b, b pasa a estar del otro lado del igual. De esta manera la x nos queda despejada. Y el resultado de la potencia, que en nuestro ejemplo es 125, pasa a ser el número al cual le tenés que calcular el logaritmo, ¿sí? Fíjense las flechas para entenderlo, ¿sí? Bien, para obtener cuánto vale este logaritmo en base 5 de 125, la cuenta se hace con la calculadora. Básicamente lo que uno está buscando es a qué número, a qué exponente tengo que elevar la base, es decir, a qué número tengo que elevar la base 5 para que me dé como resultado el número grande, el número 125 en nuestro ejemplo, ¿sí? Es eso, es un calculador de exponentes el logaritmo. Vos le pones la base y la pregunta es, ¿a cuánto tengo que elevar esta base para que me dé el resultado que estoy calculando, que es ahí 125 en nuestro ejemplo? Para obtenerlo obviamente lo vamos a hacer con la calculadora. Antes se usaban tablas, ¿sí? Hoy en día se hace con la calculadora. Fíjense que tiene una forma muy rara de escribirse, ¿sí? No es lo normal, la sintaxis típica. Se hace lo que se llama un cambio de base, que después por ahí en algún momento lo vemos, pero no es la idea ubicarse ahora. Pero fíjense cómo se escribe, ¿eh? Primero se aprieta la tecla log de la calculadora, que para eso existe, es la tecla de logaritmos decimales. Se hace el logaritmo de 125 del número grande y después se pone dividido y otra vez la tecla log y ahora la base. Logaritmo del número, en este caso logaritmo de 125, dividido y luego otra vez logaritmo de la base, en nuestro caso de 5. Si uno le da igual, te da el exponente que estás buscando, que en nuestro ejemplo es 3. Fíjense que ahora cuando llegamos al resultado da 3. ¿Sí? Bien, entonces hicimos la cuenta, se escribe de esa forma, logaritmo del número dividido logaritmo de la base. Fíjense cómo les ubico con flecha. Si esta fuera el logaritmo en base 4, ahí donde está el 5 iría un 4. Si esto fuera el logaritmo en base 0,4, ahí donde dice 5 iría un 0,4. Si esto fuera el logaritmo en base 20, acá iría un 20, ¿sí? Entonces la base es la que va en segundo lugar. Primero se pone el número grandote, el resultado de la potencia, que en nuestro ejemplo era 125. Entonces, logaritmo del número grande dividido logaritmo de la base. Eso que acabamos de hacer es lo que se llama un cambio de base y es lo que permite resolver los logaritmos con la calculadora, ¿sí? Bien,
El resultado es lo que aparece en pantalla, es ese 3, ¿sí? X vale 3, de hecho ustedes pueden verificar que si donde dice la X en el exponente del 5 ponen un 3, efectivamente va a dar 125. ¿Sí? Otros ejemplos, logaritmo en base 6 de 1296. O sea, ¿a qué número tengo que elevar 6 para que me dé como resultado 1296? Para hacerlo en la calculadora, logaritmo del número grande dividido logaritmo de la base 6. Resultado, 4. ¿Sí? Número grande dividido logaritmo de la base. Resultado, 4. Si yo hago 6 elevado a la cuarta, me va a dar 1296. De hecho, podrían chequearlo, ¿sí? El resultado es lo que aparece ahí. Ahora, logaritmo en base 7 de 49. Este por ahí, si lo hacen por prueba y error, sale, ¿sí? Porque es bastante rápido. ¿A qué número tengo que elevar la base 7 para que me dé 49? En la calculadora se escribe logaritmo de 49 dividido logaritmo de 7. Y da 2. Efectivamente, si vos elevás 7 al cuadrado, te da 49. ¿Sí? Y el último ejemplo, logaritmo en base 3 de 729. Es decir, ¿a qué exponente tengo que elevar la base 3 para que me dé 729? Bueno, ahí tienen, se escribe logaritmo de 729 dividido logaritmo de 3 y da 6. Al 3 le tenés que elevar a la sexta para que te dé 729. El resultado del logaritmo, ¿sí? En los ejemplos que yo elegí, que son ejemplos sencillos, da números enteros, pero tranquilamente podría dar un número con coma, ¿sí? No hay nada que impide que quede con coma. Yo elegí ejemplos donde siempre da entero, pero puede dar, cuando hagan con la calculadora, que les quede 0,4, 1,8, 3,2, lo que sea, ¿sí? Bien, acá entonces tienen ejemplos de cómo escribir logaritmos con la calculadora para calcularlos. Recuerden que lo que uno hace con el logaritmo es calcular el exponente. Ese resultado que tenemos ahí, esos valores que tenemos del otro lado del igual, son los exponentes que habría que ponerles a las bases para que nos den el número grande. Los exponentes que habría que ponerles a las bases para que nos dé el número grande. ¿Sí? Bien. Si tenemos una ecuación entonces donde la x está en el exponente, vamos a poder obtener el valor de x, vamos a poder bajar ese exponente pasando la base del otro lado como un logaritmo. Lo que hicimos en el primer ejemplo, ¿sí? Fíjense esta ecuación. En esta ecuación la base no es una incógnita. La base, el número al cual hay que elevarlo, ¿cuál es? Es 2. El exponente es la incógnita porque el exponente dice x más 6 y no sabemos cuánto vale x. El resultado de la potencia lo conocemos, está del otro lado del igual, es 16. Entonces, esta es una ecuación donde vos tenés la x en el exponente. ¿Cómo hacemos para bajar ese exponente? Para que nos quede x más 6 igual a algo. Bueno, el 2, la base de ese exponente, hay que pasarlo del otro lado y pasa como la base de un logaritmo. El 16 es el número al cual hay que hacerle ese logaritmo, ¿sí? Nos queda así, ¿sí? El exponente va a pasar a estar a nivel, lo voy a bajar, el 2 va a pasar como la base del logaritmo. Y ahí está. Fíjense que ahora el exponente está abajo, ¿sí? El exponente está al mismo nivel que todo, x más 6 ya no es un exponente, y la base, que era 2, pasa a estar como base del logaritmo del otro lado, ¿sí? Bien. ¿Cómo se resuelve ese logaritmo? Con la calculadora, ¿sí? Es el logaritmo en base 2 de 16. Es decir, ¿a qué número tengo que elevar 2 para que me dé 16? Con la calculadora se escribe, acuérdense, logaritmo del número grande, logaritmo de 16, dividido logaritmo de 2. Es decir, dividido logaritmo de la base. El resultado nos da 4. El 2 hay que elevarlo a la cuarta para que te dé 16. Con lo cual, ese logaritmo lo reemplazamos por 4. Bien, ahora es cuestión de despejar. El 6 que está sumando a la izquierda pasa restando a la derecha. Uno hace la cuenta, 4 menos 6, y nos da que x vale menos 2. Para que esa ecuación se vea satisfecha, entre comillas, hay que ponerle un menos 2 donde dice x, ¿sí? Bien. Hay otro tipo de ecuación. Hasta ahora lo que les estuve mostrando es cómo, si vos tenés la incógnita en el exponente, la podés bajar pasando la base como un logaritmo. Hay ecuaciones al revés, donde vos partís con la ecuación escrita con un logaritmo,
¿sí? Justo al revés de lo de recién. En vez de arrancar con una potencia, arrancás con un logaritmo, ¿sí? Obviamente, cuando ustedes no vieron nunca logaritmo, imposible que les hayan puesto estas ecuaciones. Así que vamos a ver un ejemplo ahora. Arrancamos con un logaritmo y lo que vamos a hacer para lograr despejar el valor de x es transformarlo en potencia, justo al revés de lo que acabamos de hacer, ¿sí? Veamos lo que acabamos de hacer para que lo entiendan. Lo que habíamos hecho recién era esto. Partíamos de una potencia y para poder bajar la incógnita lo pasamos como un logaritmo. Ahora va a ser al revés. Vamos otra vez. Vamos a arrancar con un logaritmo y lo vamos a pasar a potencia, ¿sí? Justo al revés de lo que acabamos de hacer. Nosotros recién estábamos con la potencia, estábamos de este lado y lo transformamos en esto de acá. Ahora vamos a hacer al revés. Vamos a arrancar con un logaritmo escrito y lo vamos a transformar en una potencia, ¿sí? El procedimiento es igual, excepto que al revés, justamente. Entonces, vamos a partir de aquí. Logaritmo en base 3 de 2x menos 1 igual a 2. Entonces, el objetivo es poder obtener el valor de x que está ahí adentro, y para eso vamos a tener que transformar ese logaritmo en una potencia. ¿Cómo se hace? Bueno, acuérdense que es al revés. Lo que acá a la izquierda está escrito como la base del logaritmo, cuando yo lo transformo en una potencia va a ser la base de la potencia, es decir, el número al que hay que elevar. El resultado del logaritmo era el exponente. Acuérdense, cuando uno calculaba un logaritmo lo que estaba calculando era un exponente. Así que cuando esto lo transformo en una potencia, ese 2 que tengo ahí va a ser chiquitito, va a ser el exponente de la base 3. 3 al cuadrado me va a quedar. Y lo que está dentro del logaritmo es el resultado de la potencia. Así que todo eso, ese 2x menos 1, va a pasar a estar del otro lado del igual. Moraleja, me va a quedar así. La base del logaritmo es la base de la potencia, el resultado del logaritmo es el exponente, lo que está dentro del logaritmo es el resultado de la potencia. Y me queda esa ecuación, ¿sí? Que ahora ya la puedo resolver sin problema. 3 al cuadrado la puedo hacer, es 3 por 3, da 9. El menos 1 ese que está ahí restando del lado de la derecha lo paso sumando a la izquierda, me queda 9 más 1. 9 más 1 por supuesto que da 10. Y el 2 que está multiplicando a la x pasa, como está multiplicando, pasa con la operación opuesta, pasa dividiendo. Me queda 10 dividido 2, lo cual da 5. La x vale 5. Esto es una ecuación que se llama ecuación logarítmica, porque partís de estar escrita en forma de logaritmo. Para poder resolver este tipo de ecuaciones, uno tiene que transformarlas en una potencia, que es lo que hicimos en el primer paso. Y recuerden, base del logaritmo se transforma en base de la potencia. El resultado del logaritmo, que acá era 2, se transforma en el exponente. Y lo que estaba dentro del logaritmo es el resultado de la potencia. Justo al revés de lo que habíamos dicho, de lo que habíamos hecho antes, ¿sí? Después es cuestión de hacer un par de despejes y sale, ¿sí? Entonces, otros ejemplos. Fíjense el primero. La base de ese logaritmo es 3. Cuando yo eso lo transformo en una potencia, me va a quedar 3 elevado a la algo. El resultado del logaritmo, que ahí es 2, es el exponente. Así que me va a quedar 3 elevado al 2, 3 al cuadrado. Y lo que estaba dentro del logaritmo, que acá es solamente una x, es lo que pasa a estar del otro lado del igual. O sea que me queda la x solita ya de entrada. Por supuesto, 3 al cuadrado lo podemos resolver y me queda que x vale 9. La pude resolver. La segunda es un poquito más complicada. La base del logaritmo es 4, así que cuando yo transformo en potencia me va a quedar 4 elevado a algo. ¿A qué va a estar elevado? Al resultado del logaritmo. Acuérdense, el resultado del logaritmo es el exponente. Así que el exponente en este caso va a ser 3, va a ser un cubo. 4 al cubo. Y el resultado de 4 al cubo, lo que está dentro del logaritmo. En nuestro caso, 9 más 5x. Ese el 4 al cubo lo puedo resolver con la calculadora, lo pueden hacer mentalmente, da 64. El 9 que está sumando va a pasar restando. Hago 64 menos 9, me da 55. Y finalmente, para que la x quede solita, ese 5 que está multiplicando a la x pasa dividiendo. Y me queda 55 dividido 5, que da 11. X vale 11 ahí. Y la última, que tiene una particularidad porque la base del logaritmo ahí es negativa. No hay ningún problema, tranquilamente la base de un logaritmo puede ser negativa. Recuerden que la base del logaritmo, cuando hacemos el despeje, pasa a ser la base de la potencia. En la primera tenía base 3, 3 al cuadrado. En la segunda tenía base 4,
me ha quedado 4 al cubo. En esta me va a quedar menos 4 elevado a, ¿cuál era el exponente en este caso? 2 elevado al cuadrado, ¿sí? Menos 4 elevado al cuadrado. Y lo que está dentro del logaritmo, ese menos 2 más 3x, pasa a estar del otro lado de la igualdad. En los tres ejemplos el procedimiento es el mismo. La base sigue siendo la base, el resultado del logaritmo pasa a ser el exponente y lo que está dentro del logaritmo pasa a estar del otro lado del igual. Después es cuestión de operar y de despejar un poquito. Terminemos el tercer ejemplo. Menos 4 al cuadrado, menos 4 por menos 4 da 16 positivo. ¿Sí? Cuando estás elevado al cuadrado siempre te da positivo. Ese menos 2 que está ahí restando va a pasar sumando y me queda 16 más 2, queda 18. Y el 3 que está multiplicando pasa dividiendo, me queda 18 dividido 3. Resultado final, la x vale 6. ¿Sí? Entonces, hicimos ya los tres ejemplos, habíamos hecho 3 ejemplos con logaritmos, ahora hicimos 3 ejemplos con pasar a potencia. En principio ya practicamos todo, ¿sí? Entonces, la moraleja. Para desarmar el logaritmo lo transformamos en una potencia que se podía calcular porque se conocía la base y se conocía el exponente. Acuérdense cómo fue, ¿sí? La base pasó a ser la base de la potencia, el exponente era el resultado del logaritmo y lo que estaba dentro del logaritmo pasó a estar del otro lado de la igualdad, ¿sí? Ahí tienen el ejemplo. La base 3 pasó a ser la base de la potencia. El resultado del logaritmo pasó a ser el exponente de la potencia, perdón. Y lo que estaba dentro del logaritmo pasó a ser lo que estaba del otro lado de la igualdad, ¿sí? Entonces, de esta manera uno puede trabajar con logaritmos y con exponentes, ¿sí? Espero que se haya entendido. Si les quedan dudas, las van a poder consultar en el próximo Meet o en la próxima reunión virtual que hagamos. Y la idea es también escribirles un apunte con este tema para que tengan tanto el video como el apunte para poder estudiar y hacer la tarea que van a tener que hacer, que va a ser resolver ecuaciones con logaritmos.